buenas tardes. Vamos a ir empezando. Bien, quería, como suelo hacer, agradecer a la Sociedad Libertas 7, de la que somos la entidad cultural, a Bankinter, que patrocina nuestras actividades, a Bodegas Murviedro, que nos provee de sus excelentes vinos, que luego probaremos, como solemos hacer también al final de cada presentación, a Coca-Cola, que se me olvidó el otro día, pero desde hace ya una semana, pues también nos da sus productos, para lo cual han agradecido a algunos que no beben alcohol, y a quienes están en la mesa, a Marta Querol, a Marina Lomar y a Antonio Penades, por acompañarnos hoy en esta mesa, a Ediciones Eboe, por tener el buen gusto de haber reunido a todos los autores que han participado en esta obra, en esta compilación de relatos que presentamos hoy, Niebla y Sangre. Y, por supuesto, a todos ustedes, al público, por acompañarnos esta tarde, tan numerosos en esta sala que ha visto ya tantas presentaciones. Bien, yo pues tengo que presentar a Marta Querol, pero la verdad es que la presenté la semana pasada y muchos de ustedes ya estaban aquí. ¿Qué quieren que les diga? Pues creo que me voy a saltar el currículum al uso, lo tienen en su página web, es una gran profesional de los sistemas y modelos de gestión de excelencia, pero la conocemos sobre todo por sus libros, por sus obras, y que hemos presentado aquí, por la trilogía, por El final del ave fénix, por Las guerras de Helena y por Yo que tanto te quiero, que presentamos la semana pasada, obras todas ellas que han tenido un gran éxito entre el público y que ahora Yo que tanto te quiero está en todas las librerías, y quien no la haya comprado, pues les recomiendo que la compre, especialmente en la nuestra. Y también una persona que fue finalista en los premios Planeta y que además es hiperactiva en las redes sociales y que nos da sus opiniones tan acertadas. Y que además ha colaborado con nuestros premios de relato corto histórico, con otros jurados de otros premios, y se lo agradecemos porque la verdad es que sé lo que supone eso de leerse muchas obras literarias, y aunque sean relatos cortos también es mucho trabajo. Y pues para nuestros premios es un honor que esté en nuestros jurados. Me voy a saltar a Marina porque ahora la presentará Marta, y voy a hacer lo mismo con Antonio. También tienen su currículum en su página web, y como lo presentamos tanto, pues porque también colabora mucho, presenta muchos libros aquí. Pues él es periodista, es abogado, es historiador, él es el profesor, pues cuando empezamos aquí, que no era aún ni Fundación Libertas, que era Fundación Ibeco, el Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales, pues estábamos mano a mano, él y yo. Aquí yo daba mis clases de Alejandro Magno y él pues su taller literario. Y estábamos en una habitación arriba de lo que es mi casa, así que ya pueden ver lo que es las andaduras que hemos tenido. Es decir, es el primer colaborador de esta casa desde hace tiempo, y además también jurado de nuestro premio, y además pues ha colaborado en prácticamente todas nuestras actividades. Ha presentado, creo que es la persona que más libros ha presentado aquí conmigo, y
Y bueno, y además pues autor de El hombre de Esparta, su novela sobre la antigua Grecia, también coautor de 5 miradas sobre la novela histórica, también del declive de Atenas, un ensayo sobre la historia de la antigua Grecia, y recientemente, Tras las huellas de Heródoto, un ensayo sobre viajes en lo que es hoy en día la costa turca de Anatolia, de lo que los griegos llamaban Anatolia, de lo que hoy sería la costa del Egeo turca, y que también es una obra con gran éxito que presentamos aquí y que ha estado presentando a lo largo y ancho de España. Y también receptor del premio Is Libris, del premio Is Libris. ¿A qué te lo dieron el premio Is Libris? De honor, eso, pues de honor. Bien merecido. Y sin más, pues voy a dar paso a Marta para que presente a Marina. Bueno, yo presentaré primero eso a Marina y luego entre Antonio y yo intentaremos someter a Marina y al resto de presentes autores de esta antología a la misma tortura que me sometieron a mí la semana pasada. Espero que el público tenga tantas ganas de preguntar como tenían la semana pasada. Bueno, de Marina decir que además de escritora es doctora y profesora de Lengua y Cultura Francófonas en la Universidad Jaime I, que uno de los temas que siempre le han interesado a Marina y se nota enseguida en cuanto escribe algo o da alguna ponencia, o ella siempre intenta darle un protagonismo a las mujeres. Entonces lo que más le interesa dentro de sus artículos es la literatura contemporánea en femenino y principalmente la novela negra francófona escrita por mujeres. Esa es una de las debilidades de Marina. Ha coeditado en este sentido el primer libro de la colección feminista Dones d'Avui, de la editorial 3 y 4 de Valencia, y también el primer volumen del dossier feminista Mujer y Universo Policial. Es decir, que el interés que Marina tiene por el universo femenino, como puede verse, es muy claro. Colabora ya como de una manera casi fija en el programa de radio Pegando la Hebra, que tenemos aquí a su creadora y directora, María Vicenta Porcar. Y en cuanto a la escritura en femenino, no centrada en la novela negra, ha realizado varios artículos y libros publicados en España y en el extranjero, como Argelia, Austria, Líbano y Quebec, entre otros sitios. Y ahora mismo pues, es un referente mundial en este tipo de temática. Y luego, entre sus creaciones de ficción, también ha participado en libros de relatos. Participó en Del Loco al Mundo, en 11 monstruos por encargo, y en esta antología que hoy tenemos aquí, que es Niebla y Sangre, pero también tiene escondiditas, que esperamos que algún día vean la luz, un par de novelas que seguro que muy pronto llegarán a los lectores y les harán pasar un buen rato, porque según las noticias que tengo, una de ellas es muy divertida y la otra pues muy profunda, como suelen ser sus relatos. Y de eso es de lo que le voy a empezar preguntando yo, antes de que tome luego la palabra Antonio. Y es que el relato de Marina es un relato que parece una cosa y termina siendo otra, como ocurre en los buenos relatos, que te dejan con la sensación de que has estado perdido, te han dado las pistas para saber el por qué estás perdido, pero tú no sabes realmente dónde estás hasta que llega el desenlace. Y esa es una metodología de hacer un relato que a mí personalmente me gusta mucho. Hasta que llegas al desenlace y entonces te das cuenta de la coherencia de toda la historia donde está. Pero Marina aprovecha ese despistarnos, creo yo, pues para meternos en estas vorágines político-feministas que le gustan a ellas. Y yo quería saber si realmente era esa la intención o simplemente nos ha creado ese mundo que nos distrae un poco de la realidad y de esa niebla que lo envuelve todo. Si ha sido casual un recurso que ha utilizado o realmente lo ha hecho porque es uno de los temas que a ella le motivan. Vale, pues ante todo gracias por estar aquí a todos y a todas. Yo creo que cuando trabajamos, ¿no?, o escribimos siempre trasladamos nuestras obsesiones, y yo pues como persona que intenta escribir, que no es todavía escritora pero que lo intenta, es que es niño.
Protesta, protesta. Pues trasladas también un poco tus obsesiones, ¿no? Entonces, en el caso de Niebla y Sangre, que supongo que nos explicarás tú también, ¿no? Cómo surge, porque tú estabas el día que se ideó, ¿no? Lo de Niebla. Para mí, Niebla es Unamuno y es el existencialismo. Ya, tostón, ¿no? De verdad, nada, un segundito. Entonces, lo primero es la clave existencialista, que a mí sí que me ha marcado como estudiosa, ¿no?, de la literatura. Y claro, eso no lo puedo eludir. Y luego, pues sí, evidentemente hay claves políticas por el panorama que estamos viviendo, pero no tiene nada que ver con el relato en sí. Lo he utilizado para luego poner las cositas patas así arriba, ¿no? Ya está. Ya está. Bueno, pues antes de que Antonio haga su pregunta, sí que introducir un poco lo que es la antología en general. La antología, como dice Marina, surgió un día en uno de los talleres de relatos, una reunión con Vicente Marco, y en el café en el que estábamos había un cuadro, si no me equivoco, en la pared, que era sobre Niebla, precisamente de Unamuno. Y sí, estaba Unamuno. Entonces, hablando sobre hacer una antología de relatos, que es una pregunta que tengo luego que hacerle a Marina, pensamos qué título se le podría dar y dijo Marina, pues aquí como tenemos el cartel de Unamuno podía ser Niebla. Entonces, por darle otro toque así un poquito de más intriga, ¿no?, dijimos pues Sangre y Niebla. Y ahí se quedó el título de la antología. Y la idea fue hacerla con autores muy variados, con gente que ya había publicado, que está consagrada, con gente que ha publicado solamente relatos de momento, pero que ya tienen un cierto prestigio en el mundo de los relatos, como algunos de los que nos acompañan aquí, que han sido premios de relato corto del Museo Liber. Y un poco, pues, que además fuesen de géneros muy distintos. Y al tener estilo conductor de Niebla y Sangre, nos vamos a encontrar con una antología en que tenemos relatos desde la ciencia ficción, pasando por los relatos psicológicos, pasando por digresiones que dan un poco idea al que los lea, se va a dar cuenta de lo difícil que es para un escritor concentrarse y escribir un relato, porque justo hay dos escritores que han coincidido en hacer una digresión mental de las muchas dificultades que han tenido para escribir un relato sobre Niebla y Sangre. Uno, es tanta la dificultad que no voy a decir lo que pasa porque si no lo desvelo, pero realmente tiene un problema grave y lo resuelve de la manera más espectacular que se puede resolver para salir del paso. Y en el otro caso, el escritor da tantas vueltas que con Niebla y Sangre termina hablándonos absolutamente todo, de la vida, de la muerte, del sexo, de Japón, de su relación de pareja, de todo. O sea, su mente va dando saltos intentando concentrarse en Niebla y Sangre, pero no hay manera. Y yo creo que ambos relatos dan un poco la idea de lo complicado que es escribir un relato. Porque como dice Santiago Posteguillo en el prólogo, los relatos están, iba a decir mal vistos, no es que estén mal vistos, pero sí que están considerados como un género menor, como algo muy sencillo de hacer y como algo que cualquiera puede escribir. El que quiera intentarlo, que se ponga con una hoja en blanco delante y que lo intente. Es dificilísimo escribir un relato, porque tienes que en muy pocas páginas contar una historia completa, una historia con su principio, su nudo y su desenlace, una historia que le enganche al lector, una historia en que definas a los personajes con muy pocas palabras para no extenderte porque no tienes espacio, pero con las suficientes como para que el lector lo vea. Entonces, estás muy limitado y luego además normalmente cuando se escriben relatos, pues la gente que tiene facilidad para hacerlo escribe mucho, luego demuestran una grandísima imaginación. Yo, por ejemplo, aquí hay grandes escritores de relatos, pues como Raúl, Josep, Margarita, Vicente Marco, que no está aquí, que ha escrito montones de relatos. A mí me admira la capacidad que tienen para inventar ideas, Yolanda, Javi, o sea, realmente hay que tener muchas ideas y tener muy claro cómo desarrollarlas para poder escribir un relato. Entonces, es un género que yo creo que está cada día más en auge, que las editoriales les cuesta decidirse a publicar antologías de relatos, y aquí pues hay que felicitar a Ediciones Egoe por haberlo hecho, pero que sin embargo pues el último
uno de los últimos premios Nobel de literatura que han habido fue el de Alice Munro, que precisamente lo que ha cultivado principalmente ha sido el relato, ¿no? Y creo que eso le ha dado un nuevo empuje a este género, un género que como vivimos hoy en día tan deprisa, que vamos acelerados, que tenemos poco tiempo para leer, que a veces uno entre que empieza un libro, una novela y la deja y la vuelve a tomar y ya se lo ha olvidado porque han pasado muchos días, porque su día a día no le permite seguir leyendo, con el relato tienes la ventaja de que prácticamente igual en el rato que tienes para leer lo empiezas y lo terminas y por lo tanto hasta que cojas el siguiente no pasa nada que dejes el libro, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena alternativa para la lectura, es una muy buena alternativa para los que les cuesta un poquito más leer y quieren empezar poco a poco sin grandes historias que les lleven mucho tiempo. Y en este caso, además, es una alternativa magnífica porque vamos a encontrarnos todo tipo de historias, desde el terror hasta lo cómico, pasando por como he dicho, por la ciencia ficción y por digresiones curiosísimas y algunos, además, como muy ceñidos a la historia, y parece mentira que en tan pocas páginas te puedan transmitir tanto lo que han sido algunos hechos históricos crudos, ¿no? y duros y difíciles. Entonces, en ese sentido, creo que es una idea muy buena que tuvo, en este caso, Marina, que es una de las preguntas que le iba a hacer y ya lo dejo, ya que Antonio haga las demás, porque si no me voy a comer yo todo el tiempo, y es, ¿qué afición le tienes tú a organizar antologías de relatos y qué poder de convocatoria para que siempre sean tan numerosas? En realidad, más que por hacer la antología, a mí lo que me gusta son las cenas, ir a tomarnos algo, charlar, reunirnos y hablar de literatura. Y entonces esto es una excusa estupenda para, en poco tiempo, tener... Claro, porque no es lo mismo hacer una novela, una persona en X tiempo, se supone que mínimo 2 añitos, que un libro de relatos que hay, pues en este caso, 19 personas trabajando, ¿no? Y en muy poco tiempo puedes rentabilizar y hacer un libro. Y luego, pues como la gente que, al margen del talento que tienen como escritores, son la mayoría unos cachondos, por no decir todos, pues ese es mi pequeño poder de convocatoria en realidad, es que todos se lo quieren pasar bien. Creo que van por ahí los tiros, siento ser tan frívola, pero es lo que hay. Porque... para otra cosa no escribimos, no pensamos ni en la gloria, ni en la fama y tampoco en la pela. Y ya está. Bueno, me dicen que ahora lo que toca son las lecturas, ¿no? Vale, pues entonces... Sí, pues entonces, bien, pues la primera lectura será de Margarita Quesada. Te ha tocado. Bueno, llevo todo el día visualizándome, pero con el micrófono un poco más alto. Y la verdad es que impresiona un montón estar aquí y sobre todo ver las caras de un montón de gente a la que quiero. La verdad es que yo quería agradecer el estar aquí, pero habría muchísima gente que nombrar, entonces sobre todo voy a decir a los más importantes, que es Marina, por supuesto, que confió en mí. Y es un ángel de la guarda un poco gamberrete. Y bueno, y luego también, en concreto, pues los que me ayudaron de forma efectiva, pues Bernardo, por ejemplo, Raúl y Josep, que los tengo aquí a los dos cerquita, que cogieron mi relato, lo pusieron boca abajo, lo sacudieron y bueno, y entonces hicieron ahí una especie de cóctel molotov. Y... es curioso porque la verdad es que aún le sigo queriendo, ¿no? Porque después de leer anotaciones como, por ejemplo, James Bond, que me dijo Raúl para señalar que había un personaje mío que iba un poco desobrado, o, por ejemplo, se nota que eres nutricionista, que me dijo Bernardo, después de leer que yo ponía súbito aporte de energía. En fin, que como decía Joan Cusack, este es mi momento y quiero dedicárselo a mis hijas que están ahí. A Vega, porque la verdad es que tengo que decir un secreto, pero ella fue la que me dijo la frase que inicia el relato. O sea que, y a Mar, porque, por su aporte de energía y porque es una niña muy vital y me recuerda un poco a mí también. Y ya leo. Bueno, en su nombre.
Alistair solo recordaba un grito y el sonido de varios disparos antes de salir de la habitación. Así es como había perdido a su familia, y ahora la escena se volvía a repetir. Los cadáveres calientes, la policía en casa, la niebla prendida en los árboles de la calle, gente que entraba y salía corriendo entre el más absoluto caos. A sus 7 años no entendió la inevitabilidad de un traslado, pero sí pudo entender lo que sucedía. Se había dispuesto que viviera con la hermana mayor de su padre, la odiosa tía Harriet. Nunca había oído hablar bien de ella, y su primer encuentro no mejoró su opinión. Lo obligó a renunciar, a no quedarse con lo que le pertenecía, y a los pocos meses tuvo también que olvidarse de quién había sido hasta ese momento, un muchacho alegre y curioso. Muchas gracias, Margarita. A continuación tendremos a Josep Asensi. Buenas noches. Como dice el proverbio árabe, un hombre modesto es un hombre que desea ser alabado 2 veces, así es que voy a prescindir de dedicatorias y humildades. Tose y escupe en un pañuelo de papel que se tiñe de rojo. A su lado, de pronto, ha regresado su compañero de los últimos tiempos. Lleva un hábito monacal raído que no permite ver su rostro. Suele ocultar también sus manos, pero a veces, como ahora, deja ver los huesos blancos. Y lleva una guadaña, claro. Lo ve a menudo, desde que hace 3 meses le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Fue el mismo día en que se confirmaron los resultados de las elecciones generales, con la victoria de Felipe González. 1982 ha sido un año intenso. Mundial de fútbol, visita del Papa, cambio de gobierno y su sentencia de muerte. Desde el instante en que el médico le enseñó las placas y leyó el informe, el encapuchado apareció sentado junto a él, de acompañante, como si fuera lo más normal del mundo. Qué mal gusto recordarle de ese modo que pronto sería suyo. Muchas gracias, Josep. A continuación voy a poner el audio de Miguel Ángel Buch, que no ha podido estar, pero nos ha enviado una pequeña grabación. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel. Quiero pediros disculpas por la voz que llevo hoy y también por no estar en la presentación, lo cual no se debe a ser un impresentable, espero, sino simplemente a que no puedo estar ahí. Pero aprovecho que os envío esta grabación para desearos una feliz lectura y que lo paséis muy bien con Niebla y Sangre, y también para leer un pequeño fragmento del final del relato que he aportado y que lleva por título Besos y luz, y que dice así: y el escritor siente el deseo de contemplar a sus letras cantar al calor y a la brisa que disolvieron tan sobrecogedoras tormentas. No sabe ponerles nombre, pero lo sabe procedentes del amor y el sufrimiento, del amor que calma mares y del sufrimiento que enseña a navegar en aguas procelosas. Desea escribir sobre ese calor y esa brisa capaces de disolver la niebla y la ceguera, sobre el sol que ilumina y calienta las almas y las brisas que tornan agradable y feliz la azarosa singladura, sobre 2 vidas a la deriva en el océano de la existencia, unidas por el amor, por la confianza, por la amistad, conscientes de que jamás hallarán orillas ni tierras distintas de las que cada cual representa para el otro y, a pesar de su pequeñez, felices en medio de tanta soledad, felices en medio de tanta agua, de tanta niebla, de tanta sangre. Y a continuación pondré el vídeo de Javier Rodrigo, que tampoco ha podido venir. Hola a todos, hola gente. Me da mucha pena no poder estar ahí con todos vosotros, la verdad. Y especialmente teniendo en cuenta que es la primera vez que publico algo en papel. Para mí es un momento histórico. En cuanto al número de palabras, creo que voy a leer unas pocas más. No se lo digáis a Antonio Penades porque creo que es cohecho, ¿vale? Así que, nada, bueno, voy a empezar a leer. Antonio cuelga el teléfono y va desnudo a ver la danza de la luna entre las nubes.
Es una imagen hermosa, su cuerpo recortado contra la ventana, estático, igual que la estatua de un museo en ruinas. Antonio quiere fijarse en la belleza de las cosas, pero no puede. Su mirada está cubierta por un velo de sangre y en su cerebro habita la niebla más espesa. No tiene ideas. Quizá no es escritor, quizá no es nadie. Quizá solo ha sido una suma de farsas, un manojo de emociones temblando a la deriva. Le da la espalda a la luna y ve su sombra en la pared. Hay una cantidad enorme de buenos libros esparcidos por toda la habitación. No sabe por qué Shakespeare ha terminado colgado de la lámpara del techo. Y no sé si al final ha venido Mila Villanueva. Es que me temo que estaba en urgencias, entonces, bueno, pues tendremos que fastidiarnos y no tendremos a Mila Villanueva. Entonces, pues nada, cedo la palabra a Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. En fin, tal y como se ha apuntado antes, esto es una reunión de amigos en el libro físico y en el lugar donde estamos. Y para mí es un momento especial porque este libro, pues sus autores, casi todos ellos son amigos, buenos amigos. Y además entre este listado de 19 personas, nada menos los he contado, hay 8 exalumnos del curso de narrativa de aquí del Museo Liber, lo que pues de alguna manera nos enorgullece y es un pedacito nuestro, ¿no? Aunque sea muy pequeñito, pero es algo tuyo. Además, no lo hemos comentado aún, pero Ediciones Eboe, Javier Baonza, el editor de Eboe, es también buen amigo, es un gran editor. El resultado es evidente, la edición es magnífica, es artesana, como siempre. Además lo han sacado en blanco y negro y en color. Y la portada es de Sandra Delgado, que también es amiga. Y no sé por qué, pero a muchos nos recuerda a Santiago Álvarez, otro amigo, ¿no? A mí me despierta mucha admiración esto de los relatos. Y yo les voy a decir un secreto, que no salga de aquí, pero yo nunca he escrito un relato. Jamás he escrito un relato, ni un cuento. No sé por qué, pero nunca lo he escrito. He escrito artículos, he escrito piezas breves, pero en ficción nada. Nunca lo he intentado. Y tal y como ha apuntado Marta, tiene mucho mérito. Porque lo fácil es extenderse, no tener límite y ahí meter todo lo que uno tiene. Pero eso de apretar las ideas y que quede perfectamente comprensible y atractivo no es nada fácil. Yo tengo algunas preguntas que hacer. Pero antes quisiera hacer un repaso rápido sobre lo que más me ha llamado la atención en este libro, porque ante todo, y aunque es un libro de amigos, os tengo que decir que es un gran libro. Yo he disfrutado muchísimo leyéndolo. Es decir, no lo compren y lo lean porque somos amigos, no. Es que es muy buena literatura. Y voy a hacer un repaso de casi todos los relatos que aquí he encontrado, por orden de aparición. El de Marina, La sombra de Lord Rupert, pues me he apuntado aquí que es un secreto muy bien guardado. El contenido del relato y ella misma es un secreto. O sea, es una persona que cuanto más la conoces, más te sorprende, y si alguna vez saca esas 2 novelas que tiene ahí en un cajón, creo que alucinaremos. Raúl Borrás, La niebla que todo lo cala. Pues en esto de la literatura el tono es lo más importante, y cuando los que hemos leído textos de Raúl enseguida sabemos identificarlo. Ha creado a Severiano Camps, un policía rural de Bétera, con la frescura, el humor, esa escritura que te lleva hasta la meta que él te proponga, te es igual. Alejandro Morte, Te esperaré, es un interesantísimo retrato del Imperio Austrohúngaro, que es una de sus especialidades. Eva María Marcos, A las 4:35, gran título
y grandísimo relato. Muy, muy angustioso, y sospecho que si ella lo leyera aún sería bastante más angustioso. Te felicito, Eva. Enrique Huertas, se lo he dicho en la entrada, en sus capitanes intrépidos, es fantástico. Y para mí no hay nada tan valioso como que te hagan sonreír, e incluso que te hagan reír. Y eso lo consigue Enrique Huertas. Hasta ahora, lo más valioso para mí ha sido que aquí Javi Rodrigo nos haga reír. Yo creo que eso es lo que una de las cosas que nos vamos a llevar de este acto. Pues eso en literatura es aún más valioso. Miguel Ángel Buch, que no está aquí, pero su Besos y Luz me ha parecido buenísimo, impresionante. Y hay un pasaje en el que una persona, eso nos ha ocurrido a todos, se encuentra una exnovia del instituto y recrea en su mente cómo sería su vida si por una tontería relacionada con la sangre, en este caso con la regla, no lo hubieran dejado, cómo le habría cambiado la vida. Javi Rodrigo, se titula El relato perfecto, y en efecto lo es un relato perfecto. No hace falta hablar de cómo es Javi, los que los conocemos, aquí está Rosa, su hermana. La literatura de Javi se corresponde a su personalidad. Juan Miguel Aguilera, Más allá de la niebla, es una cápsula del tiempo que nos lleva al momento de la ejecución de Jesucristo. Y bueno, no sé si es un relato ficción, no sé si es ciencia ficción, ante la puta Marta, no sé cuál es el género, pero me es igual. Es perfecto y además es lo bonito de este libro, la heterogeneidad que hay en él. Yolanda León, la loba entre la bruma. Muy duro, Yolanda, y te deja tocado. Pero si te deja tocado quiere decir que te conmueve, que es el propósito final de la literatura. Con lo cual, en fin, te felicito. Santi, María Vicenta Porcar, La niebla se disipa. Se lo adelanté por escrito. Para mí es el mejor argumento. No es el relato mejor escrito. Es decir, formalmente no lo es. Ni lo necesitas. Pero a mí es la historia que más me ha interesado. Los personajes que presentas, el conflicto que se presenta y la desazón que siente el lector para ver cómo se desarrolla. En definitiva, la meta de toda la literatura. Me ha encantado tu historia. Te felicito. Margarita Quesada, en su nombre. Es muy, muy, muy bueno este relato. Fantástico. Después haremos una pregunta sobre él, porque bueno, creo que va relacionado con otra obra literaria, pero se nota un oficio que sin duda Marga Quesada algún día llegará a ser una impresionante escritora, si es que ya no lo es, que lo es. Mila Villanueva, con Lola, me he apuntado aquí que es un retrato ensimismado y muy melancólico. Javi Lacomba, con El altar de nieve, muy bueno, son unos desalmados paracaidistas alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentan al Kudel, ¿se dice así? El Kudel, un monstruo entre imaginario y real. Los que hemos leído a Javi Lacomba enseguida lo identificamos, fantástico el relato. Vicente Marco no está aquí, La muerte del Camposanto, impresionante, ahí está los hermanos Camposanto, que en el momento de la muerte le pregunta uno a su hermano, pero ¿te la guarijabas o no? ¿Te la guarijabas o no? Es lo único que le interesa en ese momento, saber si su hermano se guarijaba a su mujer o no. Magnífico. Y Giuseppe Asensi, de todos los bares del mundo, ha leído también un fragmento. Para mí es el más intenso y el más conmovedor. Es una maravilla de relato, para el cual te hago ahora la primera pregunta. Has presentado a ese camarero que se encuentra al cacique, que llega a tomarse un café con leche templada, don Esteban. No voy a desvelar el argumento, pero me he quedado al final despagado. ¿Por qué no le dice nada? ¿Por qué ni siquiera le dice nada? Es decir, ¿cómo, sin desvelar el argumento, cómo tomas la decisión de cuál es el final? ¿Lo tomas al principio, lo tomas al final, en medio, o se desarrolla de forma espontánea? Bueno, yo, como no tengo mi cordura demasiado asentada, suelo empezar los relatos con la primera frase
y la última, y tenía decidido tanto el principio como el final. Y yo ya había decidido que lo esperable... Oye, a ver cómo lo hago sin destrozarlo. Lo esperable... Ay, collons. No, estoy intentando destrozar el relato sin devastarlo, que ya es difícil. Vamos a ver. Todos tenemos unas vísceras, y nuestras vísceras muchas veces nos dicen lo que debemos hacer. Pero un personaje demasiado real a veces no es un buen personaje literario. También tenemos un cerebro que nos cuenta lo que es correcto hacer. Y sorprendentemente a veces las vísceras y el cerebro coinciden. No siempre, pero cuando sucede es un plan perfecto. ¿Y qué sucede si las dos se equivocan? ¿Qué sucede si lo que te dicta tu razón y lo que te dictan tus vísceras no es ni lo correcto ni lo literario? Entonces, sacrifiqué lo esperable por lo literario. Busqué un final que me gustase. Así de claro. Pues creo que efectivamente no es lo más lógico, porque merecía la muerte sin duda, ese hombre. Es igual. Pero literariamente, no voy a decir qué ocurre, pero literariamente es impagable ese desarrollo. A mí me llamó también eso la atención, y de hecho una de las preguntas que tenía yo para Josep, ya que estamos con él, era si había tenido alguna intención, cosa que no me cuadra con su personalidad, moralista con este final. Vamos a ver, yo puedo ser muy moralista, a veces los inmorales lo somos. Otra cosa es que nuestra moral no sea todo... No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No, por eso yo soy inmoral, pero no por eso voy a dejar de ser moralista. El Marqués de Sade lo era. Los relatos del Marqués de Sade tienen todos moraleja. Y efectivamente, yo sé lo que yo hubiera hecho con mis tripas, sé lo que hubiera hecho con mi razón, pero eso no quiere decir que hubiera sido lo correcto. El arte también puede ser enriquecedor desde un punto de vista moral, no me parece mal. ¿Pero ha sido intencional entonces? No, ha sido involuntario, pero ha coincidido. Bueno, una pregunta para Marga Quesada. Tu relato está, creo, relacionado con otro relato de Conan Doyle. Sí. ¿Nos puedes contar qué relato es y de qué manera ambos se complementan? Pues mi relato es como una continuación del Un escándalo en Bohemia, que es un relato de Sherlock Holmes, y al que yo quise hacer un homenaje porque siempre me han encantado las novelas de detectives, y en concreto de las de Sherlock Holmes. Y bueno, siempre me fascinó el personaje de Irene Adler, ¿no? Que se ha escrito, se han hecho películas, se han series, de todo, ¿no? Y bueno, y de hecho Watson dice que Holmes Sherlock Holmes la llamaba la mujer, ¿no? Refiriéndose a ella como, pues era la única que no había podido con él, de alguna forma, ¿no? Y la había sorprendido. Entonces, pues a mí siempre me apeteció escribir sobre ella y sobre qué hubiera pasado, ¿no? Porque Sherlock Holmes se queda una foto suya y hasta aquí puedo leer. Yo tenía una pregunta para María Vicenta, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio en cuanto a la trama del relato, y tanto es así que yo me he quedado pensando, primero quería preguntarle cómo se le ocurrió la idea y cómo la desarrolló, y luego si no te has planteado que esto podría ser el germen de una novela, porque realmente hay una trama muy grande que te deja abiertas muchas incógnitas, que te quedas con ganas de saber sobre el pasado, sobre más cosas de ese presente y sobre su futuro. No desvelo de qué va, pero realmente hay una historia muy grande detrás de ese relato pequeño, ¿no? Entonces, eso quería preguntarle, si no se lo ha planteado, y cómo surgió esa idea, ¿no? tan amplia. Bueno, yo quiero daros las gracias porque ya sabéis, los que me conocéis, que es el tercer relato que he escrito en mi vida, y que yo, bueno, a Marina y a Marta y a las demás os confesaba, no he hecho un diálogo porque no sé cómo se hacen los diálogos. Me daba pánico hacer diálogos, y digo, bueno, ya aprenderé a hacer diálogos, y claro, eso densificaba mucho el relato. Bueno, y desde luego, yo le decía esta mañana a unas amigas,
me ha dicho que es muy buena historia, pero no ha dicho que esté bien escrito, que tú lo has puntualizado, me parece muy bien. ¿Es así o no? Que lo he dicho esta mañana, María. Bueno, desde el principio pensé, y no sé por qué me vino, que la idea tiene que ser una niebla en un sentido metafórico, que tenía que ver con la no palabra o el no hablar, ¿no? El no hablar y por tanto no comunicarse. Alguien que está en un mundo en el que no hay una comunicación y que la niebla se disipa y puede hablar desde él mismo, desde ella misma, no sé si va a ser un chico o una chica, y pensé que era importante que fuera un adolescente, porque es como que eso da mucha más esperanza, ¿no? Alguien que está en un mundo, alguien muy valioso, que está en un mundo muy negro, muy oscuro. Y además me parecía importante, porque conozco a tanta gente muy valiosa que está o ha estado en un mundo que no tiene nada que ver con él o con ella, porque son algo así como gente muy limpia, que están en un mundo pues muy poco limpio, ¿no? Y algo así como es posible salir, ¿no? Y salir a partir de que alguien escucha y a partir de que alguien se siente escuchado puede salir, ¿no? Entonces, a partir de allá fue un poco pues como iba saliendo, porque como me da mucho miedo porque sentarme a escribir, porque me da miedo, yo no soy escritora, entonces es aquello de a ver, ¿no? ¿Qué va pasando aquí? Pero, claro, yo como decía Antonio, una novela da para decir mucho. Y sí, a mí me apetecía contar muchas más cosas, lo que pasa es que efectivamente el relato hay que quitar y así lo hice, ¿no? Pero sí, podría ser, porque es una historia que para mí tiene relación con otras muchas que he oído y con cosas que yo también he vivido a mí misma, ¿no? Que no hemos estado pues en un momento en el que necesitamos hablar por nosotros mismos, darnos la voz y la palabra desde nuestro propio criterio, desde nuestra propia vida y construir a partir de nuestra propia historia, ¿no? Y eso. Y bueno, y yo lo que sí que tengo claro es que si no hubiera estado con este grupo de amigas y amigos escritores, ¿de qué me publicaría un relato? ¿De qué? ¿Quién santo? O sea que no. O sea que muchísimas gracias, amigas. Yo tenía una pregunta para Marina. El relato de Marina, en mi opinión, es un relato de ciencia ficción utópica, en cierta medida. No sé si, vamos, por definirlo de alguna manera, en el que muestras una sociedad orwelliana en la que se está cada vez más vigilando a los ciudadanos a través de la implantación de chips, para poder saber a dónde van, etcétera, etcétera, y donde se va a intentar vigilarlos de manera cada vez más acusada. ¿Hasta qué punto no consideras que eso nos está ocurriendo ya sin que nos demos cuenta? Y aquí muestras como una minoría política que lucha contra eso y que se les toma por locos. Y en nuestra sociedad también hay una minoría que intenta luchar contra las grandes corporaciones, contra Google en particular, y se les tacha de locos, como diciendo, bueno, es que eso es inevitable y no pasa nada, y total, ¿qué te importa que vayan a controlar todos los sitios donde navegas, donde te mueves, a dónde vas? Porque con tu móvil saben a dónde vamos en cada momento, qué haces, etcétera. ¿Hasta qué punto tu relato no es menos ciencia ficción de lo que pensamos y más real? Normalmente la ciencia ficción es uno de los géneros que más se preocupa por el presente y el que más se preocupa también de la sociedad y de lo que atraviesa, ¿no?, esa sociedad. Entonces, en este caso en particular, yo sí que he partido de una base, y yo creo que nos controlan. Y si miras, siempre hay cámaras por todas partes y de eso se está viendo también en las películas, ¿no?, cómo pueden saber. Incluso estaba pensando en el caso del asesinato de la chiquilla, cómo decidieron que los padres habían participado la Asun, porque vieron exactamente el camino que habían seguido los padres. O sea, sí que estamos en una sociedad que nos controla, sí que nosotros participamos de ese control y además de forma muy alegre. Sí que metemos nuestros datos tranquilamente en las redes sociales. Y además parece que nos sentamos más tranquilos porque nos están vigilando. Y luego, pues, al final del relato creo que se nota que sí.
Sí, ahí no he querido. Ahí. Niebla total. Bueno, otra pregunta para Marina. Tú has coordinado el libro, tú has recibido los relatos, tú los has leído, tú has comentado, tú has tomado decisiones. He mandado. La pregunta es que... Muy poco, yo no. La pregunta es, ¿qué te has encontrado? ¿Te has encontrado lo que te esperabas? ¿Has tenido sorpresas? ¿Has tenido que descartar cosas? ¿Cómo ha sido? A ver, yo soy la seño. Soy profe. Me gusta mandar, porque como nadie me hace ni caso, pero no... Es que en mi casa nada, y en clase menos. Pero yo mando siempre a hacer deberes y nadie me hace ni caso. Y entonces de repente estoy frente a 18 almas cándidas que me dicen, mándame. Me siento domina. Entonces, soy feliz. Soy feliz. Y entonces yo digo, tal fecha se entregan los relatos. Y todos... Sí, a mí se me olvida la fecha, pero ellos me lo recuerdan. Son muy bonitos. La verdad es que no hay... O sea, todo va... ¿Pero alguno se te ha revelado? Nada, es alucinante. Nadie quiere probar mi látigo. No, súper bonitos todos, o sea, yo creo que no ha habido ninguna pega, ¿no? Nadie se queja. ¿Y no has tenido que reñir a ninguno? Que no, mira, que tenemos 2 portadas. ¿Alguien se mosquea? No. Que no nos regalan libros, los pagamos nosotros. ¿Qué más? Que tenemos que ir a hacer presentaciones. Pues vamos, que encima en vez de ganar nosotros ponemos la picaeta, luego hay picaeta del grupo, fijaos si son bonitos, no, de verdad nada. Y luego pues lo mejor es ver pues relatos tan diversos, tan variados, tan ricos, y yo pienso, pero qué mal está la gente, qué mente más retorcida tiene la peña, ¿cómo es posible que salga eso? Qué miedo dan. Entonces yo mando menos, claro, y sonrío mucho. Vas que siempre enseño el látigo porque de verdad que esta gente está muy loca. Ya lo veréis ya. ¿Pero has tenido suerte o estaban muy bien seleccionados los autores? Porque la calidad es muy buena, o sea, por eso no has tenido que hacer nada. Es que ahí está, a ver. ¿Qué aburrido? No, yo soy muy vaga. Prefiero que trabajen ellos. Y además tú les dices que el listón está muy alto porque les dices quién va a participar y todo el mundo se pone las pilas. Porque si tú sabes que que al lado tuyo pues está Josep, que tal, o está Raúl, que siempre va ganando premios y todos los premios, o está Vicente Marco, que todos los premios se los lleva a él, todos los premios nacionales para él. Todos los islibres para el amigo, para el otro amigo, que está Javier y sus zombies, que está... Entonces tú dices, Dios mío, me tengo que poner las pilas. O sea, yo no he tenido que hacer gran cosa, la verdad, salvo decir qué día quedamos para hacernos un café y otro, y lo único es, yo quiero una cerveza. Pues cerveza. Y tú temías, todos los relatos tienen que tener estos 2 elementos, ¿no? Niebla y sangre. ¿Tú temías que se pudieran parecer mucho? Por lo menos 3 o 4 de ellos que fueran demasiado parecidos, y te has llevado la sorpresa de que no se parecen ninguno a ningún otro. Es que yo ya había leído a la mayoría de la gente en otros relatos y yo ya sé que están muy grilladitos, entonces yo sabía que me iban a sorprender. Tanto tampoco me lo esperaba, porque ya lo digo, yo incluso esperaba algo más uniforme, no... Entonces realmente no has hecho nada, has dado la idea y... Pues, a ver, esperad, a ver, que busque qué medalla me puedo... ¿Tienes miedo? Bueno, el miedo está ahí, ¿no? El miedo... No, quiero si hasta han buscado ellos el editor. Ahora que pienso yo que he hecho. Poco. No, la verdad es que... Pero lo ideal en esto es, lo atinado ha sido pues la gente que ha participado y luego los grandísimos relatos que se han juntado. Y me hubiera gustado que participara incluso más gente, pero bueno, pues no siempre se puede, o se tiene tiempo,
Y eso. Pero bueno, que en la otra antología sí que participa también esta gente. Repetimos unos cuantos, más otros, ¿no? Como Isabel, que está ahí, o Marta. A ver, otra pregunta, en este caso para Juanmi, que creo que es uno de los relatos más... Todos son sorprendentes, pero yo creo que este tiene unas características también que lo hacen de los más sorprendentes, ¿no? Para que nos pongamos en situación, Juanmi nos relata un viaje en el tiempo en el que los turistas se van a ver la crucifixión de Cristo. Como ya puestos a elegir en el tiempo a dónde quiere ir uno, pues cosas curiosas. ¿Cómo se te ocurre hacer un viaje con guía a la crucifixión de Cristo? Y luego, espero que no nos pase con la antología esta, como le pasó a Vicente Marco con las Ya no somos niñas, que lo prohibieron en Sevilla, en el arzobispado, porque en cierta medida el relato puede resultar un poco, no sé. Bueno, yo creo que se trata con respeto a la figura de Jesús, ¿no? Es más viejo de lo que esperaba la gente, está calvo, faltan dientes, pero aparte de eso, tiene unos ojos muy bonitos. Creo que ya lo conté, y la verdad es que es algo que también he hecho un curso, un taller, y siempre digo que hay que relacionar una historia, un relato, con un sentimiento positivo o negativo. Y en este caso fue una experiencia horrible para mí, que fue un viaje a París en autobús con un guía turístico. Yo odio, o sea, nunca lo he hecho en mi vida, fue esa vez que me liaron, no sé cómo, y fue una experiencia tremenda, ¿no? El ir como borregos a todas partes, el pobre guía lo pasaba fatal, ¿no? Porque las cosas le iban fallando y él iba inventándose cosas para tener a la gente contenta, y la cosa se iba liando, y era toda una sensación de locura. ¿También había un listillo? Sí, está el que quiere sus derechos, que protesta por todo. Estaba el guía para arriba y para abajo. Bueno, dijeron, no compréis queso. Todo el mundo compró queso. en el autobús no se podía respirar. A mí me gusta... Sí, bueno, una mujer embarazada se desmayó del olor. Bueno, fue una experiencia horrible. Y yo estaba mirando al guía y digo, la verdad es que se está ganando los viajes del Iber no son así, ¿eh? No, es una cosa cultural o vuestro y tal, no, pero en este caso era una cosa de ir allí a París y ya está. Y yo siempre que me gusta mucho viajar, pero siempre voy en plan de estirarme varias semanas en un sitio, ir paseando, eso de ir en grupo, llegar a un sitio, arrasar con todo. En fin, fue tremendo. Entonces, digo, si esto lo trasladamos a un viaje en el tiempo, y si el destino que elegiría la gente, mucha gente elegiría el destino de ver la crucifixión de Cristo, con el resultado de que al final hay más turistas que romanos o judíos efectivamente en el lugar, todos con cámaras fotográficas que son biodegradables para que hagan fotos, pero claro, y luego está la gente que no le tiene... Hay una escena en mi relato que la saqué de un vídeo de un alemán que en un safari se bajó del coche para hacerse una foto con el león y el león se lo comió. Es lo que hacen los turistas, ¿no? Entonces él bajó del coche, le dijo a la mujer que le hiciera una foto y le puso la mano por encima del león. Hay un momento en el que el león lo mira como diciendo, no puede ser lo que está pasando. Entonces hay un personaje así en mi cuento que no se da cuenta de que está en Roma y que los legionarios romanos no son tan finos como la policía actual. Y bueno, eso es un poco la historia. Juanmi es otro de los grandes. Yo me reí mucho cuando van robando los turistas lo de la cruz. No, la verdad es que el relato de Juanmi tiene muchas lecturas, por eso, por los personajes en sí mismos, que son prototípicos de los viajes turísticos, que si las viudas y tal. El personaje del guía, que al final yo sigo teniendo la incertidumbre de si realmente todo lo que le ha contado a esta chica es porque se la quiere llevar al huerto. Esa es otra lectura. Me queda la duda final, sí. Cuando lleguen al final del relato verán por qué lo digo. Y luego en sí, pues también como una relectura de la historia, luego pues eso, la paradoja de que al final con los turistas pues los sitios terminan más plagados de gente de fuera que propia. Eso sí, aquí Juanmi tiene la diferencia de que los turistas que van a ver la crucifixión antes les pasan por el vestuario y les dan ropa
acorde a la época y a Judea, porque claro, no van a ir en bermudas por allí porque sería una cosa demasiado así, ¿no? O sea, el relato es curiosísimo y muy gracioso. Y no porque sea de humor, sino por lo chocante de todo lo que vas leyendo, ¿no? Porque en sí no es un relato de humor. De humor me ha parecido a mí, y no sé si era la intención y se lo quiero preguntar, pero no sé si está en la sala o ha salido un segundo. Sí, ¿se ha ido? Enrique se nos ha ido, pero me hubiese gustado preguntarle si realmente ha sido intencionado ese toque de humor que destila todo su relato, hasta el punto de que yo antes, cuando iba a presentar a Marina, casi la presento como Marina Abigail en lugar de como Marina Lomar, porque el relato de Enrique tiene varias lecturas. Una es para los que no nos conocen a ninguno de los que estamos aquí presentes, y otra es para los que sí que nos conocen, porque es que nos van a ver desfilar a todos prácticamente, a todos los que han participado casi en la antología y a muchos de los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, pues salgo en Guaquiqueque, Querol y Porcar y Asociados, que es la compañía de seguros que se hace cargo de una de las situaciones que aparecen en el relato, ¿no? Entonces, una pena que no esté Enrique para comentarnos si realmente tiene intención humorística, porque el tono del relato es serio. El tono del relato es muy Enrique. Ese es el humor inteligente, como el de Eduardo Mendoza. Sí, que siendo un relato en el que no hay chascarrillos, no hay bromas, es simplemente la propia dinámica del relato lo que te va haciendo sonreír cada vez que te vas viendo en las situaciones y en las frases que van diciendo, ¿no? Ahí con el marinero. Yo quiero decir que esta presentación se complementa con un programa de Pegando la Hebra, en el que justamente lo hemos hecho para dar prioridad a los que no intervinieron. Entonces, os recomiendo que cuando hayáis leído el libro, escuchéis el podcast de Pegando la Hebra, que lo encontraréis en la página web. En la página de Facebook. En la página de Facebook de Pegando la Hebra. Y en cuanto a lo que hace Huertas de hacer coincidir los protagonistas, los personajes de su obra con personas de nuestro entorno, está copiado del multipremiado Raúl Borrás, que fue el primero que lo hizo en uno de los relatos que ganó el premio de relatos históricos de aquí del Museo Oliver. Y yo te quería preguntar, Raúl, Severiano Camps, el policía rural de Vetera, ¿de dónde surge? ¿Cómo ideas este protagonista? Pues yo, cuando me dijeron el tema de la antología, Niebla y Sangre, enseguida me vino que era un relato negro. Pensé en Niebla, Sangre, pensé en Jack el Destripador, en Sherlock Holmes, pero lo quería hacer como siempre intento hacer lo mío. Entonces lo trasladé a Vetera, a los Campos de Naranjos, a un policía patrullando una mobilette, y lo ambienté ahí. Y luego el nombre, cuando acabe el relato, la gente entenderá el nombre del personaje, el apellido, porque es Camps. Y ahí me surgió la idea de porque quería hacer algo negro, que tampoco lo había hecho nunca, aparte que me llamaba, quería hacer algo negro, y se me ocurrió eso, pues ambientarlo en algo distinto, digamos. A Yolanda le quería preguntar yo también. Perdón. Yolanda, a mí me gustan mucho los relatos de Yolanda porque son muy intensos. Cuando los lees te metes en la historia, en la ambientación, en todo, pero tal vez sea de los relatos de más sangre y más niebla de la antología, ¿no? Siempre coges personajes que sufren mucho, mujeres históricas, la mayoría de ellas también, o sea, porque el relato de Yolanda pues va sobre Boudica, pero siempre son mujeres que sufren mucho. ¿Cómo consigues meterte en la piel de estos personajes y hacerlos tan creíbles, tan cercanos, que no parezca que haya la diferencia de siglos que hay realmente entre el personaje del que tú hablas y el lector? Pues porque verdaderamente son personas humanas, aunque hayan sido personajes históricos, son en este caso una mujer, como pueda ser tú, como pueda ser Isabel, como pueda ser Marga, y más una madre, ¿no? Y qué dolor más grande puede tener una madre que pasar lo que pasó Boudica y contemplar lo que contempló ella, ¿no? En el sufrimiento de sus propias hijas, ¿no?
y digamos que era algo que dices, niebla, sangre, niebla, Britannia. Además, a mí me gusta mucho la historia antigua, la historia de Roma. Boudica fue un personaje, digamos, una gran rival de Roma, además una mujer muy poco conocida, pero que además, bueno, aparece en el libro de aquí el amigo Gabriel, Archienemigos de Roma, que no es tan conocida como Cleopatra, pero que sí que protagonizó un gran alzamiento contra Roma, creo que el último gran alzamiento en Britannia, y dices, intentar darle voz a ese personaje, ¿no? Los sentimientos, pero sobre todo a la madre que sufre, a la madre que dolida, a la madre que quiere lavar con sangre ese dolor, ¿no? Y más surgido de una traición, porque ella era aliada de Roma. Y la traición le viene de las personas que se supone que eran sus aliados y sus amigos. Bueno, y no sé si hay tiempo para preguntar al amigo Javi Lacomba que nos hables que nos hable sobre el Kudel, sobre este monstruo imaginario semirreal que se encuentran los paracaidistas alemanes. A ver, el Kudel es lo único no inventado de la historia. El Kudel es un ser legendario del folclore belga. No es casualidad que la historia tiene lugar en la batalla de las Ardenas y es el hilo conductor para una historia en la que, igual que la niebla, se basa en el engaño, la incertidumbre y en lo que esos elementos tienen como poder sobre las personas. Y no cuento nada más, porque no me quiero spoilear, pero invito a que lo leáis. Y un poco surge, antes han hablado dos palabras que creo que son claves para los relatos, que comentabais antes, que es relacionar, y también para crear historias, y el easy. Entonces, cuando relacionas conceptos que parecen distintos y los mezclas igual que en un cóctel, pues ahí es cuando pueden salir cosas. El easy es un elemento muy, muy literario. Y desde luego, hablar sobre relatos no es fácil sin desvelar. En una novela se puede hablar de muchos más aspectos. El relato es un conjunto, es una perla, ¿no?, que es difícil diseccionarla, ¿no? A Eva quería preguntarle yo también, antes de que a lo mejor le demos también una ronda de preguntas al público, y es que creo que junto con el de Yolanda son los dos relatos que más sufrimiento generan, y curiosamente los dos están hechos desde el punto de vista de una madre que ve sufrir a su hijo, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú escribiendo una historia tan dura, además contada de una forma tan angustiosa, porque ya no solamente la historia, digamos, que cuentas, sino la manera de contarla, que es muy claustrofóbica, es muy cerrada, es muy de irse sintiendo uno agobiado por la forma de contarlo. A ver, si no lo van a querer leer. Ahora todo el mundo va a llegar al capítulo de a la hora y van a decir, lo saltamos. Que va. Es súper intenso y es una historia que te envuelve de una manera que te atrapa y que te absorbe, pero que también sufres, claro. Sí que es cierto que hay angustia, y de hecho cuando lo estaba comentando Antonio, a mí me agrada que digáis que lo sufrís, porque precisamente cuando pensábamos en Niebla y Sangre, y creo que todos hemos hecho ese disparadero de ideas de a ver hasta dónde nos tocaba, a mí me llevó a pensar un poco en el sufrimiento y en la niebla como un entorno entre lo ficticio y lo real. Entonces, rescaté un sentimiento real, que es el que he sufrido con mi hijo pequeño, que realmente tenía terrores nocturnos, que es una cuestión mental. El cerebro es como que no ha madurado, está durmiendo y de repente empieza a tener una pesadilla, pero con los ojos abiertos, y la vive como auténticamente real, y tú ves a tu hijo que sufre y que además en plan miedo empieza a señalar en una parte de la habitación y ¡mamá, que vienen! No dejes que me cojan. Y lo pasas muy angustioso. Entonces me alegra porque yo quería trasladar esa angustia precisamente a un relato, así que si lo sufrís un poquito, que sepáis que es casi interno y es un poco lo que puede experimentar una madre cuando efectivamente vive esa situación. Pero además quería establecer un juego entre esa ficción y realidad que no se llega a saber exactamente bien qué, y sobre todo quería adentrarme en el sentimiento del miedo.
y quería pasar al lado donde estaba mi hijo y qué podía estar viendo. Y de hecho yo creo que a lo mejor a Javier y Alejandro, que también estas nieblas esconden misterios y monstruos, les puede haber pasado, pero prometo que escribir a las 2 de la madrugada, como a mí me gusta, de noche, frente al portátil, sola, porque toda la casa ya duerme, y estar describiendo esos personajes, llega un momento que como que miras hacia atrás y te planteas que no me hará así con la mano y vamos, caigo redonda, pero lo vives mucho y entonces si esa angustia pues la he conseguido plasmar, me alegro aunque sufráis un poquito, pero os invito a leerla porque es un poco parte de mi yo oscuro. Bueno, y ahora sin pregunta, directamente, Alejandro Morte, háblanos por favor de tu Te esperaré. Resalta lo que tú quieras porque ahí hay mucho contenido ahí dentro. Bueno, realmente es una historia de... la verdad es que es complicado explicarlo, la verdad es esa. Pero por un lado es hasta qué punto es lo que nosotros creemos podemos nosotros mismos hacerlo real, y realmente es una incógnita de qué es real y qué no es real. Luego hasta qué punto puedes sentir algo por alguien y qué estás dispuesto a hacer por amor, por decirlo de alguna manera. Es otro de los elementos. Luego también era un mundo desconocido pero con bastantes similitudes, el Imperio Austrohúngaro de ese mediados del siglo XVIII. Y bueno, y realmente no sabía por dónde coger el relato hasta que oí cómo sonaba un tambor y me recordó el galope de un caballo. Y esa es la primera frase prácticamente del relato. Y a partir de ahí fue ya todo recto, todo tieso. Entonces, sí, claro, la bibliografía que sale ahí, esos títulos y tal, son todos reales. El periódico también es real, es el primer periódico diario que se publicó en el mundo, que es de Viena, a pesar de lo que digan algunos historiadores británicos, que se le va a hacer. Y bueno, y realmente me lo pasé muy bien escribiéndolo. Y bueno, y la verdad es que las historias de amor siempre me han gustado, aunque a veces suena un poco raro decirlo. Muy bien. Antes de pasar al turno de preguntas, ¿no? Si os parece, me gustaría, agradecer a todos mis deliciosos loquitos y loquitas por sus maravillosas historias, porque es niebla, bruma, niebla mental. Y también agradecer a Codes Juvenis y Ángeles aquí que nos corrigiera la antología de forma tan brillante y tan, como diremos, gratuita o amable, generosa. Eso, es que me faltaba la palabra. Gracias. Pues eso, ahora, cuando queráis. Pues eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los autores... o autores entre ellos, o a la mesa. Yo como si no fuera de lo que soy. ¿Cuándo será la próxima presentación, Marina Alomar, y dónde? Pues no tardaremos con los relatos de amor y guerra en las que... No, la presentación próxima de de este libro. Yo me había ido. Es que... El 5 de febrero. ¿Dónde? En Madrid. Bueno, yo es que lo pregunto porque quiero contar una cosa, y es que acabo de recibir una confirmación de que tendremos en Madrid como público a 2 personas que anoche triunfaron. Me acaba de confirmar por WhatsApp Paula Ortiz que estará en la presentación en Madrid y Luisa Gabasa también. Anoche ganaron Los Feroz, las 2. Y al día siguiente son los Goya, o sea que tendremos pues eso, de público a Luisa Gabasa y a Paula Ortiz, y tenía muchas ganas de contarlo. Pues eso sí que por es eso lo pregunto. Un honor y un placer. Pues si no hay preguntas, yo solo tengo una pregunta, ¿de qué son las picaetas que tenemos ahí abajo? Hay cosas recién hechas. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, bajamos. Un momento, si no hay más preguntas, voy a anunciar los siguientes. solo un momento, voy a anunciar los siguientes eventos. A ver, el 27 de enero, que si no recuerdo mal es la semana que viene, y aún tengo trabajo, nada, desde aquí, desde el púlpito, como suelen decir, impartiré la conferencia La vida cotidiana de los soldados franceses en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, en colaboración con el Museu Valencià d'Etnologia.
el 3 de febrero tenemos la conferencia de Jacinto Antón, Colin Zobron, el último explorador de la Ruta de la Seda. El 24 de febrero tenemos la conferencia de Isabel Barceló, Tras las huellas de Remo y Rómulo, la leyenda de la fundación de Roma y sus vestigios en la ciudad actual. Y si no recuerdo mal, es que creo que se les ha olvidado, pero yo también tengo otra conferencia. ¿Cuándo era? Sí, el 10 de febrero imparto la conferencia El nacimiento de una nación sobre los orígenes de los Estados Unidos. Y sí, ahora vamos de conferencias, menos presentaciones de libros y más conferencias, va por épocas. El 26 de febrero tenemos la presentación de Javier González de la obra El viaje de los cuerpos celestes. Y quedan 3 plazas para el viaje a Irán en Fallas y 6 plazas para el viaje a la India en Pascua. Entonces, pues los que les interese venir, que espabilen, no son viajes como los de ir a ver la crucifixión de Cristo, ni como el viaje a París ni como el viaje a París de Juanmi, son mucho más interesantes. Bueno, lo de la crucifixión no lo sé porque nadie ha ido. Pero se los recomiendo. También los que no sean aún amigos del museo, pues les recomiendo que se hagan. Hacienda devuelve el 50% y sale baratito, así que nos ayudan a hacer actividades como estas. También hay una urna a la salida, cualquier dinerito que nos dejen, pues nos ayuda a hacer museos como este y actividades como esta. Muchas gracias y ahora sí podemos bajar a la picaeta.